Vamos a grabar esto y listo. Bueno, lo más relevante de tejido epitelial es que es como tal la forma más funcional, ¿sí? Es la estructura funcional de los órganos, ¿sí? Acuérdense que son las que realizan la función de secreción, protección y absorción. Y lo que estábamos viendo son de las principales estructuras que llegan a generar cáncer, precisamente por estos cambios en el epitelio que se están renovando pues prácticamente en todo momento, ¿no? No, o sea, no todos en todo momento, sino que cada uno se va renovando cada determinado tiempo, pero pues todos están en mitosis constante, ¿no? Tanto epitelios de revestimiento como glandulares. Entonces acuérdense, la definición de los epitelios es estructuras que revisten, en el caso de los superficiales, el exterior de una superficie o también recubren las superficies internas o la luz de las estructuras que son como tubulares que habíamos mencionado, ¿no? Entonces aquí en esta imagen se puede apreciar como tal un epitelio de tipo pseudoestratificado con algunos cilios en la parte superior. Ahí estamos viendo muchos pelitos, ¿no? Los núcleos son en disposición variada, en diferentes alturas. Las morfologías de los núcleos también son muy variadas. Estos son aplanados, más aplanados. Estos son alargaditos. Por aquí hay uno esférico, otro esférico, ¿sí? Y como tal, lo que habíamos mencionado, en este tipo de epitelios las estructuras celulares son diferentes, ¿sí? La estirpe celular es diferente, ¿sí? Aquí digamos que son primas. Cuando en los demás epitelios más regulares, donde todos son iguales, pues las células son prácticamente hermanas. Entonces acuérdense de esto. Todos los epitelios tienen un lugar de revestimiento en este caso y van a estar en una superficie. Y como van a estar en una superficie, pues va a haber unos que van a estar más superficiales, ¿no? Respectivamente, van a estar más arriba y otros van a estar un poco más abajo o en la base precisamente. Y a eso se refiere a que son epitelios, perdón, no somos, son estructuras avasculares y también son polares, ¿sí? Entonces acuérdense que siempre va a haber epitelios con una parte superficial o una porción apical del epitelio, la porción más superficial, la que está hasta arriba, y luego una parte basal, donde precisamente está la membrana basal de las células y que tiene contacto con la lámina basal de tejido conectivo. Acuérdense, tejido conectivo laxo siempre debajo de un epitelio. Bien, las modificaciones de la superficie son las que estábamos viendo, que hay microvellosidades o también cilios. ¿Sí? Y acuérdense, todos los epitelios derivan de las tres capas germinativas, tanto de endodermo, mesodermo como ectodermo. Entonces, 4 funciones principales: protección, absorción, secreción e intercambio. Y recuerden que en la parte de secreción vamos a tener la otra clasificación epitelial, que es los epitelios de tipo glandulares, ¿sí? Sobre todo glandulares exócrinos. Los glandulares endocrinos pues los vamos a meter en otro sistema, no tanto en el epitelial, sino en un sistema endocrino precisamente, como tal constituyendo una red de comunicación prácticamente de hormonas. Entonces recuerden que la clasificación es en base a dos cosas, y dos criterios, ¿no? El número de capas son simples, estratificados, pseudoestratificados, y después la forma de la última célula que se encuentra en la superficie. ¿Sí? Entonces los estratificados van a tener células en muchas capitas y la que esté en contacto con la superficie pues va a ser el que le va a dar el nombre. Entonces vamos a tener planos simples, vamos a tener cúbicos simples, cilíndricos simples y epitelios pseudoestratificados. ¿Sí? En el caso de los estratificados pues vamos a tener planos, cúbicos, cilíndricos simples y también acuérdense que los transicionales, el urotelio, es como tal un epitelio estratificado. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa aquí? Que las estructuras de la última capa cambian de forma, ¿no? Decíamos que se pueden estirar y parecer cúbicas, y cuando se estiran pues son aplanaditas, ¿no? Entonces por eso es transicional. Y los pseudoestratificados se diferenciaban porque hay muchas células, la imagen que acabamos de ver hace rato, hay muchas células, hay mucha variedad de estirpes celulares, pero sin embargo todos descansan en una misma capa, ¿sí? Solamente que aquí las células son de diferente tamaño y pareciera que son muchas capas.
por eso lo de pseudoestratificados. Entonces recuerden que el epitelio plano, el ancho va a dominar a lo alto, ¿sí? Son células muy aplanaditas, vistas de perfil, pues son estructuras muy delgadas en su membrana citoplasmática. Siempre va a predominar la eosinofilia en estas celulitas en su membrana plasmática. Los núcleos van a ser aplanados. Aquí se alcanzan a ver un poco esféricos, ¿no? Pero realmente son aplanados, ¿sí? Alargados. Vistos desde arriba, recuerden que tiene una morfología poligonal, ¿sí? Hexagonales, pentagonales, irregulares, por supuesto. Y las uniones que mantienen estos epitelios bien conectados entre sí se llaman uniones oclusivas, son los predominantes y que le dan sus características. Entonces, estos epitelios, como vimos en las prácticas, creo que ya vimos no, todavía no lo hemos visto con todos, pero ya en algunos ya pudimos ver este tipo de estructuras. El riñón, el pulmón, la pleura, peritoneo y pericardio y los vasos sanguíneos pues son característicos, ¿no? Siempre van a ser planos simples y donde lo encuentren, donde vean ese epitelio, piensen en estas estructuras. En la práctica ya vimos pulmón, ya vimos riñón, ya vimos vasos sanguíneos, en alguno tuvimos la oportunidad de ver la pleura, ¿no? Entonces realmente estas estructuras son muy fáciles de distinguir, pero siempre hay que irnos por la morfología, ¿no? Células aplanaditas, alargadas, de núcleo alargado también. La función pues va a ir relacionada, acuérdense que entre más grueso es más difícil de atravesar, ¿no? Entonces en este caso, como son de una sola capa y son muy delgados, pues realmente lo que tienen en su función principal es la difusión o transporte rápido. Sí, acuérdense que también en el caso del riñón habíamos visto que realiza la filtración precisamente, y de ahí su importancia en el filtrado de la sangre, ¿no? Que estábamos observando. Entonces, ahora aquí sí tienen la oportunidad de ver como tal las estructuras con una mejor calidad. Sí, aquí tenemos de este lado un vaso sanguíneo. Podemos ver aquí el citoplasma eosinofílico rosadito de la célula endotelial. Acuérdense, células de los vasos sanguíneos, células endoteliales. Aquí su núcleo alargadito, todo aplanadito, ¿sí? Y aquí conectándose con otra, y aquí sucesivamente con otra y otra. Bien. Y adentro, pues acuérdense, donde siempre hay eritrocitos, vamos a encontrar vasos sanguíneos. Pero obviamente acuérdense que también se pueden romper los vasos sanguíneos y los pueden encontrar difusos, pero si están todos aglomerados ahí en un solo conductito, todos bien limitados, pues es un vaso sanguíneo. Y aquí arriba tenemos cómo es que se ven esas estructuras aplanadas, con una membrana muy delgada, ¿sí? De este lado tenemos también lo que estuvimos observando en pulmón, algo parecido, ¿verdad? No es lo mismo, pero es muy parecido. Entonces, en este caso estamos viendo aquí el tejido pulmonar, las células aplanaditas que corresponden a los neumocitos tipo 1. Y luego, si le hiciéramos a esto un barrido, como lo que hicieron en su exudado faríngeo, esto es lo que veríamos desde la parte superior, o sea, vistas desde la cabeza, ¿no? Desde arriba. ¿Sí? Veríamos células alargaditas, aplanadas, ¿sí? Como si fueran una especie de escama, ¿no? De hecho, por eso también en algunos libros lo van a mencionar como epitelio escamoso. El epitelio cúbico simple tiene la misma altura que anchura, núcleos redondos, superficie hexagonal, ¿sí? Los núcleos son esféricos, completamente esféricos. Los vamos a encontrar en las glándulas, en los plexos coroideos, en las células pigmentarias de la retina, en el riñón, como vimos en la práctica. Y su principal función va a ser la secreción y la absorción. ¿Sí? Entonces acuérdense que estas estructuras tienen mucha absorción de componentes muy nutritivos, ¿no? Entonces sí, esa es su principal importancia. Y aquí podemos ver en la imagen que les había puesto en la clase cómo se ven los núcleos como si fueran un collarcito de perlas, ¿no? Como un collar de estos de los que hicieron de pulseras durante el día de hoy, ¿no? Y aquí se pueden observar cómo van todos entrelazados con un epitelio cúbico, siempre bien formadito, bien bonito. Esta estructura de acá es la glándula tiroides y así es como se va a ver. De hecho es la única glándula que puede llegar a verse así, ¿sí? Es bien característica, como si fueran albercas vistas desde arriba, ¿no? Y en este caso aquí tenemos unos conductos exócrinos de una glándula salival, donde pues aquí en el centro va a ir pasando toda la secreción, la saliva precisamente, hacia afuera. Ya vimos como tal los epitelios glandulares, todos estos son islotes de tipo, son acinos,
¿Acuerdan de las rebanadas de pizza que les había comentado? Bueno, aquí no se alcanzan a ver muy bien, pero estos son acinos, ¿bien? Cilíndricos, altura mayor que la anchura, núcleos basales alargaditos, ¿sí? De cromatina casi siempre densa, son de morfología rectangular vistos en estas dos dimensiones, igual su superficie es hexagonal y estos van a tener la capacidad de tener cilios, ¿sí? También microvellosidades. No lo mencionamos, pero el cúbico simple también puede tener microvellosidades, muchas microvellosidades. Sin embargo, los cúbicos simples nunca van a tener cilios, cosa que los cilíndricos sí. Entonces recuerden que lo vamos a encontrar en todo el tubo digestivo, respiratorio, útero, trompas de falopio, testículos, epéndimo. ¿Sí? Ya ahorita ya más o menos van a entender qué es el epéndimo. Los ependimocitos que vimos en la clase de sistema nervioso, pues son esos. Función, secreción, absorción y sobre todo generar movimiento. Al momento de que estas estructuras tienen sus cilios, generan movimiento en la superficie, ¿sí? No tanto porque ellas se muevan, sino porque los cilios realizan este movimiento. Bien, entonces aquí tenemos las estructuras que les había enseñado en el intestino durante la práctica. ¿Sí? Aquí ven las estructuras ciliadas, con microvellosidades. Y también las células cilíndricas simples, que si lo viéramos de cerca veríamos esto de acá, ¿sí? En esta parte, con con las celulitas alargadas, el núcleo casi en la base, ¿sí? El citoplasma eosinofílico. Y si se dan cuenta, aquí tiene un bordecito más eosinofílico todavía, como si fuera un delineado, ¿no? Y eso es un borde estriado, ¿no? En el caso del intestino delgado. El epitelio pseudoestratificado está compuesto por células diferentes de población celular diferente, y por eso mismo los núcleos están en distintas alturas, dando la apariencia de que es uno con muchas capas, pero realmente es una, ¿no? Hay cilios y también hay microvellosidades, y lo vamos a encontrar en tráquea, bronquios, conducto deferente, uretra, epidídimo. Sirven para secretar y para realizar movimientos en la superficie. ¿Sí? Entonces aquí teníamos un pequeño esquema de cómo se ven estos epitelios, ¿no? Vamos con los estratificados. Muchas capas, células basales, van a ser columnares, alargaditas, como vimos en la práctica. Las intermedias van a tener una morfología poliédrica, ¿sí? El término correcto es poliédrica, ¿no? Porque tienen una morfología como si fueran pues pentágonos, hexágonos, pero irregulares. Las más superficiales van a ser aplanadas y de ahí va a tomar su nombre, ¿no? Epitelio plano estratificado. Y de aquí vimos que había dos tipos, uno queratinizado y otro no queratinizado. El queratinizado, como vimos, es la piel, único epitelio plano estratificado queratinizado, ¿no? La epidermis. Y los planos estratificados no queratinizados van a ser las mucosas, mucosa oral, mucosa del esófago, del recto, del ano, mucosa de la lengua, ¿no? De la cavidad oral. Todo eso tiene un epitelio plano estratificado no queratinizado, ¿sí? Cualquier mucosa. La función de estas mucosas es sobre todo proteger de la fricción, ¿sí? Sobre todo estos son los que realizan como tal la función de protegernos de los microbios, ¿no? De los organismos que pueden llegar a invadirnos, ¿no? A ser infecciosos precisamente. La deshidratación nos protegen sobre todo los estratificados. Recuerden que la piel está queratinizada, y esta queratinización nos va a proteger de que nos estemos perdiendo agua constantemente. Si se dan cuenta, pues las mucosas que llegamos a tener siempre están lubricadas, ¿no? La boca, la vagina, el ano, todas esas mucosas siempre tienen un lubricante encima, ¿sí? Saliva, moco, cualquier lubricante, siempre están lubricadas, pero nuestra piel no tiene eso. Si nuestra piel estuviera sin esa capa de queratinización, estaría húmeda, pero ¿qué pasaría con esa humedad? Pues nos deshidrataríamos, ¿no? Imagínense ahí bajo el sol y ahora todavía sacando el agua, pues en pocas horas nos deshidrataríamos y terminaríamos muriendo, ¿no? Y lo que les mencionaba, la misma razón por la que tienen una secreción no es porque los epitelios tengan aquí la glándula, sino que la glándula está debajo de ellos y la glándula es la que los va a estar regando, así literal como si fuera
un pasto que están regando para que crezca, ¿no? Así literal, desde abajo. Y aquí podemos ver una imagen de la piel, ¿no? Aquí tenemos la parte es queratinizada, más eosinofílica, más rosadita. Luego un estrato que se llama granuloso, más basofílico. Luego el espinoso, el más grueso. Y por último el basal, el que está en la parte de abajo, precisamente el más inferior. Y aquí también el basal es el que está en la parte intermedia, bueno, en la parte más baja de esto, en el intermedio de la foto. Si se dan cuenta, en esta sí se puede apreciar como tal las células que son aplanaditas en la superficie de la misma estructura. Oye, ¿por qué no se ve? Bien, entonces vamos a seguir. Por último tenemos los de transición, que estos son estratificados, solamente que la parte de arriba de este epitelio pues va a ser modificado, no va a ser diferente. ¿Por qué? Porque las células superficiales pueden tener una forma cúbica o una forma aplanada. Los libros lo mencionan como células en forma de paraguas o de sombrilla, ¿no? Precisamente, pero con mucha imaginación, por supuesto. Las células intermedias van a ser igual poliédricas y las más profundas van a ser cilíndricas, alargaditas. En esta imagen se puede apreciar un poco mejor. Esto de aquí es un uréter y por el uréter acuérdense que pasa la pipí, ¿no? Entonces aquí en esta parte podemos ver unas células cúbicas en el revestimiento, ¿sí? Unas cuboidales, igual por acá. Sin embargo, en esta zona de aquí podemos ver unas aplanadas, igual en esta parte de acá, células aplanadas. Entonces van modificándose. De hecho aquí se ven mejor las cúbicas y por acá, aquí en esta parte de aquí se ven las aplanaditas. Entonces tanto pueden estar de una forma como de otra. Su principal función es la protección. Y recuerden que estas células reciben el nombre de uroteliales o urotelio. Bien, acuérdense. Epitelio plano, epitelio estratificado transicional o urotelio, exclusivo de las vías urinarias excretoras. Y esto es lo último, ¿no? Lo de los epitelios que se encuentran en conductos de glándulas exócrinas, ¿no? De la sudorípa, del páncreas, de la mama, que tienen un epitelio o cúbico simple, un cúbico estratificado o un cilíndrico estratificado. ¿Sí? Igual, su principal función va a ser protectora. En algunas porciones, sobre todo de la mama, puede haber algo, un poquitín, ¿sí? De porción secretora. Sin embargo, acuérdense, las porciones secretoras siempre están al final y pueden llegar a mezclarse con el conducto, que es lo que vamos a ver en el siguiente tema, que es epitelio de glandular. Entonces, la membrana basal es una estructura que le va a dar soporte a los epitelios y va a estar compuesta por dos porciones. Una lámina lúcida, que es lo que les mencionaba que eran las conexiones, las raíces de ese epitelio, de esas células epiteliales, que van a componer los semidesmosomas, ¿no? Donde se van a estar anclando estas proteínas con el tejido conectivo subyacente, ¿sí? Con la lámina densa. Esas láminas densas van a estar compuestas por laminina, precisamente, una proteína del tejido conectivo, una conectina, una glucoproteína, que ayuda a que éstas se fijen unas con otras y ahí es donde se mantiene como tal la unión epitelial. Esto también va a funcionar como una barrera limitante que va a hacer que estas celulitas no tengan contacto con el interior. ¿Sí? Entonces los epitelios, a pesar de que están conectados ahí, nunca van a tener contacto con lo que está debajo, ¿sí? Porque su condición es esa, estar en el revestimiento. Y debajo de este epitelio pues ya empiezan el tejido conectivo laxo con algunas láminas reticulares, algunas fibras de colágeno donde van a estar insertadas, ¿no? De hecho lo que veíamos, ¿no? Las reticulares anteriormente se conocían como tejido conectivo de tipo 3, de colágeno de tipo 3. Habíamos visto que también el ácido periódico de Schiff va a teñir a las membranas plasmáticas de forma específica. Y acuérdense, las membranas basales están debajo de todo epitelio. Las especializaciones que vamos a encontrar en la superficie de las células van a ser microvellosidades y cilios. La principal diferencia, recuerden que es el interior, ¿sí? En el caso de los cilios son estructuras rígidas con un microtúbulo en el interior, ¿sí? El equivalente a tener brazos, lo que les mencionaba.
Y las microvellosidades solamente son proyecciones del citoplasma, ¿sí? Como si estuvieran echando una dobladita en su camisa, lo que les mencionaba, y con eso aumentan la superficie de absorción. Por lo tanto, las microvellosidades van a ser muy importantes en lugares donde la absorción sea muy importante, por ejemplo el intestino y los túbulos contorneados proximales del riñón. En el caso de los cilios, pues su principal función va a ser el movimiento y los encontramos en el útero, la tráquea, bronquios, trompas uterinas. Bien, entonces pasamos ahora con el epitelio glandular. En este vamos a encontrar como tal una clasificación, lo que les mencionaba, por su morfología, otra por el tipo de secreción, otra por la forma en cómo secretan, ¿no? Pero de forma rápida, ir repasando lo que habíamos visto. Vamos a encontrar solamente tres. Las simples tubulares, bueno, las tubulares, las acinares y las alveolares, ¿sí? En este caso, pues ninguna de estas tres. Si no me equivoco, se guardó aquí justamente el dibujito que les había hecho. Sí, aquí está, perfecto. Entonces miren, entonces tenemos las tubulares, las alveolares y las acinares. Entonces las tubulares solamente literal es un tubito que invagina el epitelio hacia abajo. Los alveolos son como tal una estructura literal como si fuera un globo, ¿sí? Muy semejante a un globo. En el interior de ese globo está la secreción y las células que están secretándolo están en la periferia, por supuesto. Y por último las acinares, que son células en forma piramidal que les había dicho que son como las rebanadas de pizza. Entonces así es como las van a ubicar rápidamente. Entonces de aquí la clasificación que viene todavía en esta sección que les había compartido anteriormente es un poco más inespecífica. ¿Por qué? Porque las estructuras no siempre tienen esta misma composición, ¿no? Y de hecho lo que les mencionaba, aquí confunden las alveolares con las acinares, pero acuérdense, las acinares son piramidales, ¿no? La morfología es como una pirámide y las alveolares son cúbicas, ¿sí? Forman un espacio vacío adentro. Bueno, no vacío, van a tener un espacio para la secreción, bien, como un globo. Las tubulares pueden ser simples, un tubito, pueden ser acordonadas, o sea que se dan muchas vueltitas en la porción final, pueden tener divisiones de la forma directa de un solo conducto, o el propio conducto se divide y ahí se vuelven compuestas. Entonces recuerden, aquí la clave es el conducto. Si el conducto solamente es uno, es simple. Si el conducto se ramifica, se vuelve compuesto, ¿sí? Si las porciones terminales o las porciones secretoras o adenómeros se dividen al final de un solo conducto, se les llama ramificadas, ¿sí? Entonces tanto pueden ser simples como ramificadas como compuestas. Solamente hay que ir viendo cómo están estructuradas, no es nada complicado. Y por otro lado, pues las alveolares igual, simples, ramificadas y compuestas. Y en este caso las alveolares y las acinares se pueden interdigitar y también con las tubulares para hacer una glándula como tal compuesta de diferentes tipos de adenómeros. Pueden ser túbuloacinares, túbuloalveolares, ¿sí? Diferentes morfologías. Bien, entonces vamos a retomar esto que estaba por acá atrás. Entonces la definición de glándula es esta, ¿no? Un epitelio que se especializa en la secreción y como tal son epitelios que van a ser por definición exócrinos, ¿bien? ¿Por qué exócrinos? Porque habíamos visto en las clases que el origen de estas estructuras embrionarios van a ser epiteliales, ¿no? Entonces recuerden que los epitelios van a venir todos de una misma... perdón, se me cerró esto. Ajá. Todos estos epitelios vienen de un epitelio común. Todos estos epitelios glandulares, ¿sí? Vienen de un epitelio común arriba. Entonces, de forma plástica, nuestra forma embrionaria en esta zona de acá, pues los epitelios empiezan a formar, ¿no? Llámese endodermo, ectodermo, mesodermo. ¿Y qué es lo que pasa después? Las celulitas empiezan a invadir el tejido mesenquimatoso en este caso y empiezan a constituir como tal las glándulas. Y una vez que se forma esa glándula, si mantiene un conducto en conexión con el epitelio superficial, pues se le va a llamar glándula exócrina.
Y si ese conducto se pierde y drena su producción al torrente circulatorio, se va a llamar glándula endocrina. Bien. Entonces, en base a eso, llegamos a una clasificación donde tenemos, vamos para atrás, una forma de clasificarlas ahora según cómo se vierte esa secreción. Entonces tenemos que las merocrinas van a expulsar sus secreciones por exocitosis, y algunos ejemplos de estas son las epécrinas o écrinas, que no es otra cosa más que las sudoríparas. Bien, entonces estas liberan gránulos de secreción o vesículas de secreción como tal, como si fuera una producción de algo. Bien, y al momento de que esto se libera, pues ya como tal se excreta en el conducto y sale al exterior. Bien, muchas de las glándulas, como las salivales, sudoríparas, tienen este mecanismo. Las apócrinas pierden secciones apicales de la célula, lo que les mencionaba, partes del citoplasma se van con esa secreción, y por lo tanto pues hay pérdida de la célula, ¿no? Como por ejemplo la glándula mamaria cuando está lactando. Las holócrinas, toda la célula se muere, se desintegra, y es como tal la que integra la secreción, ¿sí? Entonces muere la pobre célula y se libera, y es la secreción. Por último, también tenemos la liberación de células pero vivas. Esta va a ser la citócrina. Como cual, pues los gametos que estábamos viendo. Bien, ahora, esto es lo que les mencionaba sobre la acinar, ¿no? Esto no se los puse a nadie en clase, pero es lo que mencionábamos de que hay glándulas serosas y mucosas, ¿sí? Donde la siguiente diapositiva, precisamente. Entonces aquí les hago el realce de que las glándulas serosas tienen una naturaleza proteica, no es lipofílica como lo dice aquí de que cero, ¿no? De seroso. Tiene muchas proteínas, por lo cual sus acinos van a tener una forma triangular de núcleo redondo y van a estar ubicados en el centro. Las glándulas mucosas van a tener una gran cantidad de mucopolisacáridos altamente hidratados, o sea, van a tener mucha agua. Y esto va a ser un moco lubricante, protector, espeso, viscoso, que va a estar como tal constituyendo la mucina, ¿sí? La mucina es el que va a convertirse en moco después. Posteriormente tenemos que las células con epitelios y con núcleos planos pueden tener una base más grande, y también la luz es más grande, y por lo tanto también sus núcleos van a estar en la base, ¿sí? Entonces esto es lo que estábamos viendo en esta parte de acá, ¿sí? En esta diapositiva estábamos viendo estas estructuras tanto serosas como mucosas. Entonces acuérdense, serosas, triangulares como pizzas, núcleos redondos basales, no se notan los límites, la tinción es rosada, ¿no? Eosinofílica, y su secreción va a ser acuosa. En el caso del mucoso, van a ser células elevadas, altas, con un núcleo plano basal, límites bien definidos, ¿sí? Se ven como una rebanada de piña ya al corte, y la tinción va a ser hipocromática, ¿no? Y vamos a tener una mezcla también, una mixta, donde va a haber partes serosas y partes mucosas. Entonces, vamos a ver por acá. Aquí está. Esto tampoco se los di, pero de una vez. Las glándulas endocrinas se pueden clasificar según su origen, según su posición, y pueden ser también individuales. Por ejemplo, las células enteroendocrinas, las del SNET que vamos a ver posteriormente, son una glándula como tal, pero son una célula. Bien, así como es el equivalente a la célula caliciforme, que es la única glándula unicelular. También vamos a tener glándulas mixtas, como el páncreas, el hígado también es una glándula mixta, y esos también se pueden llamar anfícrinas, recuerden, anfícrinas. Y también puede haber por separado, por ejemplo, la tiroides, la pituitaria, las paratiroides, las suprarrenales, todas ellas van a integrar el sistema endocrino, cosa que vamos a ver por después, ¿no? Y la secreción es característicamente una hormona. Acuérdense, las glándulas endocrinas van a comunicarse con hormonas, o su secreción va a ser hormonal. Entonces, en clase estábamos viendo estas estructuras, ¿no? Que son tubulares.
En el caso de del lado derecho, las estructuras son tubulares simples, ¿no? Un tubo y ya, nada más. Características del colon, ¿sí? O sea, del intestino grueso. Y de este lado tenemos unas glándulas igual tubulares, pero si se dan cuenta aquí se dividen en dos, una para acá y otra para acá. Entonces son tubulares ramificadas, ¿sí? Igual siguen siendo la morfología tubular, solamente aquí se pierde la superficie, pero es muy parecido a esto, solamente que se va más a profundidad. De este lado tenemos las acordonadas, donde la porción secretora pues es esta que están viendo por acá. Al parecer podrían llegar a parecerse alveolares, pero acuérdense que estas son tubulares y lo único que hacen es darse de vueltitas, igual que esta parte de acá. Los ductos, como pueden ver aquí, son de epitelio cúbico estratificado, ¿no? Son dos capas. Aquí está la primera capa, segunda capa. Igual acá, primera capa, segunda capa. Primera capa, segunda capa. Bien. Del otro lado tenemos una alveolar, ¿sí? Característica en partes del tubo digestivo, sobre todo en duodeno. De hecho, aquí está, miren. Estas estructuras de acá son glándulas de Brunner. Tienen una conformación alveolar, pero de tipo mucosa, ¿sí? Mucosa. Entonces los núcleos son aplanaditos, están en la periferia. Tienen un espacio blanco, de espacio lleno de esa secreción, por eso alveolar. Y de hecho su clasificación se les denomina tubuloalveolares precisamente. Las porciones secretoras son alveolares. De este lado, algo que también alcanzamos a ver en la práctica, ¿no? El folículo piloso, ¿sí? Ahí tenemos al folículo piloso, al pelito en medio. Y en la parte derecha, donde dice componentes acinares, son las glándulas sebáceas. Y aquí también entramos en una controversia, ¿sí? Muchos libros, sobre todo los que son de Estados Unidos, mencionan que las glándulas sebáceas son acinares, pero según su propia lógica, pues no entran en su clasificación, ¿no? No son ni piramidales, ni eosinofílicas, ni tienen un conducto principal, ¿sí? Entonces, nuestros histólogos latinoamericanos decidieron, pues, sacarse de eso, de esa aberración de clasificación, y decidieron mejor dejarle saculares, como si fueran un saquito, ¿no? Entonces no son ni alveolares ni acinares, son saculares. Y bien, aquí tenemos este tipo de glándulas que son acinares. De este lado tenemos una glándula mixta, una porción mixta, todas estas son mixtas. Y precisamente como están viendo acá, estas estructuras que son la porción serosa de este acino, también se les puede llamar demilunas. Bien, esta es la porción mucosa, porción serosa, porción mucosa, porción serosa. Bien, demiluna, 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 demiluna. Traducido también podría llamarse semiluna, solamente que hay algunas otras estructuras que también se llaman semilunares y se pueden confundir. Ahora de este lado podemos ver un componente completamente seroso, ¿sí? Aquí están los triangulitos con mucha imaginación, ¿sí? Triangulitos, la rebanada de pizza, ¿sí? Y adentro el conductito, por supuesto. Los núcleos son centrales, casi basales. Igual acá, solamente que aquí se pierde. Pero aquí sí se alcanza a ver un poco mejor, ¿sí? Las células piramidales en el acino seroso. Muy bien. Vamos a ver, creo que ya son todos ya. Entonces, repaso de epitelio ya está listo. Vamos con el siguiente tejido. Muy bien. Usamnatofisiópato. Vamos a ver ahora un repaso de tejido muscular, que es uno muy sencillo. Realmente en este no nos vamos a tardar mucho, solamente vamos a hacer revisión de las imágenes que no se pudieron ver al microscopio. En este caso nos vamos a ir un poco más rápido que en el anterior. Epitelio es muy complejo, digo, no es muy complejo, es muy extenso, ¿sí? Complejo, ya saben, tejido conectivo, esa cosa sí es compleja, pero es en este caso el tejido muscular no es complejo tampoco, ni extenso.
voy a compartir esto. Listo. Entonces vamos a ponerlo acá, porque en modo presentación no voy muy lento. Entonces, el tejido muscular, acuérdense que está constituido por miocitos, que en resumidas cuentas lo que van a ocasionar va a ser movimiento, ¿sí? ¿Cómo? Con las contracciones. Y acuérdense que miocitos es lo mismo que una fibra. Entonces, cuando hablen de fibra muscular y miocitos es exactamente lo mismo. Y lo que estábamos viendo, los músculos pueden ser esqueléticos, lisos y cardíacos. De estos, esquelético y cardíaco van a ser estriados, ¿sí? Por eso aquí dice estrías. ¿Y qué quiere decir estrías? Que tienen sarcómeras. ¿Y qué son las sarcómeras? Las unidades fundamentales de la contracción muscular. ¿Y cómo están constituidas esas sarcómeras? Por proteínas contráctiles llamadas actina y miocina. Bien, el músculo liso también tiene actina y miocina, pero no se disponen en esa sarcómera, por eso es como que el patito feo. Bien, de todos estos tres, acuérdense, el voluntario únicamente es el esquelético y está inervado por nervios motores somáticos, a diferencia de los otros dos que son nervios autónomos y por eso son involuntarios. El músculo liso también es llamado músculo liso visceral o músculo visceral. Y en el caso del corazón, el miocardio, la capa miocárdica del corazón, es la que tiene como tal la constitución de los cardiomiocitos, ¿sí? Y también, esto no se los mencioné a todos, pero también las porciones proximales de las arterias que salen del corazón, ¿sí? Llámese aorta, llámese vena cava superior, inferior, arterias pulmonares o la vena o la arteria pulmonar, ¿sí? Las venas pulmonares, perdón. Cualquiera de todos esos grandes vasos en sus proximidades tienen tejido muscular de tipo cardíaco, ¿sí? A pesar de que en estas estructuras el músculo liso en las arterias y las venas es el que debe predominar, hay una interdigitación de estos músculos. O sea, hay un mezclado, ¿no? Un mix en esta zona donde pasa de ser uno cardíaco a uno liso, precisamente ya una vez que se conforma el arco aórtico, una vez que llegan a la parte de a 1 centímetro posterior después de la vena cava o de la vena o cava superior inferior, en esas zonas podemos encontrar todavía músculo cardíaco. Sin embargo, posteriormente ya se convierte inmediatamente en liso exclusivo. Entonces, acuérdense del músculo esquelético, es muy rápido, muy sencillo. Son células alargadas, cilíndricas, forman un sinsitio real anatómico, o sea, todas se fusionan y conforman una célula alargada. Los núcleos son densos, planos a lo largo de su longitud y están en la orilla de la célula, ¿sí? No quiere decir fuera de la célula, en las orillas celulares. Y por lo tanto, estas células son de alto metabolismo, tienen gran cantidad de glucógeno almacenado y los núcleos son a veces hasta más de 1000, acuérdense. La célula está rellena en su interior por estructuras llamadas miofibrillas, que no es otra cosa más que esas proteínas plasmáticas, proteínas de contracción que conforman la sarcómera, ¿sí? Y por eso es que vemos que son estriados. Bien, esto de la microscopía no hay tanta relevancia, lo que sí me importa es que aquí sí se note estas estriaciones, aquí sí se alcanzan a ver muy bien, ¿sí? Una estriación muy bien diferenciada, ¿no? Aquí sí podemos ver las rayitas y lo que les mencionaba en la clase. Estas no son píxeles, ¿eh? Son las rayitas, son la sarcómera como tal. Si se dan cuenta va formando unos patrones muy bonitos, muy repetitivos, ¿sí? Como si fuera una especie de suéter, ¿no? Y bordado. Y lo que podemos ver es también la cantidad de núcleos que puede tener una sola célula que están en la periferia, ¿sí? Si se dan cuenta, no están en medio de la célula, ¿sí? Están periferia. Núcleos aplanados de cromatina densa. Bien, en esta parte de por acá se encuentra un poquito de tejido conectivo. Sin embargo, pues es muy poquito realmente. Aquí sí se alcanza a ver un poco mejor ese tejido conectivo, ¿sí? En esta imagen de acá, el método de preparación no incluía la fijación con formol. Lo hicieron mediante congelación. Sí, le pusieron nitrógeno líquido y así
enfriaron rápido el tejido para poder cortarlo y procesarlo. Entonces aquí ya no se perdió tanto tiempo ni tanta matriz extracelular, ¿no? Entonces miren, aquí también se puede ver mejor esas estriaciones que pueden caracterizar a este músculo. Bien, y si se dan cuenta, todas las fibras van paralelas, unas con otras, paralelas, bien regulares, ¿sí? Cosa que se puede confundir con el tejido conectivo denso regular, ¿no? Que también son paralelas. Pero acuérdense que ese tejido conectivo denso regular, pues no va a estar estriado, no se dedica a contraerse, ¿sí? Ese solamente es de soporte. Bien. Entonces recuerden que estas estructuras se llamaban endomisio cuando conformaban el interior del fascículo, ¿no? Alrededor de cada una de las celulitas íbamos a encontrar tejido conectivo laxo, que es el endomisio. Y miren aquí los núcleos aplanaditos en la periferia celular, muy bonitos. En un corte transversal vamos a encontrar espacios en blanco que se llaman precisamente endomisio. Y ese espacio pues es tejido conectivo laxo. Bien, como pueden ver aquí, justamente aquí sí se puede ver en una diferencia de las laminillas. Se pueden ver los núcleos en la periferia de la célula. Ningún núcleo estaba en medio, si se dan cuenta. ¿Sí? Ningún núcleo en medio. Todos están en la periferia celular. Los núcleos que están en los espacios en blanco, por ejemplo en esta zona de acá o en esta zona de por acá, son pues células del tejido conectivo propiamente dicho, ¿no? De los fibroblastos exactamente. Y aquí, esta es la imagen que les ponía en la clase. Podemos ver cómo es que esos fascículos se conforman. Entonces aquí podemos ver algunas fibritas de colágena. Ajá. Unas fibras de colágena que componen el perimicio, acuérdense. Fibras de colágena, tejido conectivo denso y regular, perimicio. Alrededor de cada una de las células, endomisio. Y alrededor de todo el músculo, el epimicio. Sí, ahí está, epimicio. Bien. Bueno, aquí podemos ver una microscopía electrónica de transmisión donde encontramos esas bandas de sarcómera que constituyen las estriaciones. Entonces, estas cositas negras más gorditas que se ven en medio son las proteínas de miosina, y en las partes periféricas, estas que se ven delgaditas como hilitos blancos, que de acá, bueno, no blancos, grises, ¿verdad? Son las bandas de actina, ¿sí? Y lo que pasa aquí es que las proteínas de miosina van caminando a lo largo de estas estructuras de actina, ¿sí? Entonces la miosina se mueve sobre la actina, ¿sí? Tal cual como si estas fueran unas hormiguitas y con sus patitas van caminando sobre el piso de las de actina. Entonces así es como se realiza algo que se llama golpe de poder, ¿sí? La contracción, ¿no? El acortamiento, como les mencionaba, como si fuera un acordeón. La línea Z es una zona de anclaje de estas proteínas precisamente, y de línea Z a línea Z es una sarcómera. Entonces recuerden, endomisio, tejido conectivo laxo alrededor de una célula. Perimicio, alrededor de un fascículo. ¿Sí? Y epimicio, alrededor de todo el músculo. Bien, en todas estas estructuras podemos encontrar vasos sanguíneos, que para eso sirve el tejido conectivo, ¿no? Para darle soporte metabólico. Y también el tejido conectivo que conforma estos fascículos hace que también el músculo crezca en su integración de fuerza, ¿sí? Si tuviéramos unos tejidos un poco más lábiles, tendríamos menor cantidad de fuerza al momento de hacer estas contracciones, y por lo tanto pues sería más inefectiva, ¿no? La contracción. Miren, esto no se los puse, pero aquí sí conviene mencionarlo, ¿no? Entonces, lo que les mencionaba, hay una banda Z, otra banda Z. Entre esa banda Z hay una banda I, y esa banda I corresponde a las zonas de las proteínas de actina. Entre banda I y banda I, ¿sí? Encontramos una zona o banda A, ¿sí?
esa banda A se compone de los filamentos gruesos de actina y en medio de esa zona, de esas bandas, está una zona H, ¿sí? Y esa zona H se compone de las fibras de miosina, de las miofibrillas de miosina, que están dándose una especie de torsión, ¿sí? Porque estas se mueven a las dos direcciones, solamente que de aquí para acá se mueven hacia allá, ¿no? Hacia esta dirección. Y de aquí para allá, estas se mueven en otra dirección. Por eso esa banda H es una zona de torsión, de cambio de dirección de la contracción en estas fibras, bueno, estas miofibrillas de actina. Bien, eso de la banda Z, de la banda M, de la banda H, pues tiene que ver con algunos epónimos que se le ponen en alemán, ¿no? La banda Z significa banda de Zwischenscheibe, que es una banda intermedia. Luego la banda M, que es la de Mittelscheibe, o sea, es la de la mitad. Y la banda H pues, se le denominó por Jensen, que fue el que la descubrió precisamente. Nada del otro mundo, les digo, nada interesante. Esto sí es interesante. Este gráfico nos describe cómo es que las estructuras están relacionadas entre sí. Entonces podemos ver el interior de una célula muscular esquelética, cómo estas miofibrillas se van disponiendo dentro de la propia célula y cómo es que el sistema de cableado interior de la célula se va a estar interrelacionando con las mismas. Entonces acuérdense que aquí hay un sistema de triadas que se componen por un túbulo T. Los túbulos T están a lo largo de todo el interior de la célula y estos van a estar transportando como tal los impulsos eléctricos. Luego tenemos las cisternas terminales. Estas cisternas van a tener calcio en su interior donde vamos a encontrar precisamente los metabolitos para la contracción cardíaca, que precisamente es el calcio, ¿no? El calcio va a ayudar al golpe de poder. En el músculo cardíaco encontrábamos celulitas dicotomizadas que se dividían en dos. Lo más relevante son núcleos esféricos con una especie de halo perinuclear, ¿sí? Un espacio en blanco alrededor del núcleo. Y por supuesto los discos intercalares. Y acuérdense que gracias a ellos estas celulitas se mantenían en forma de sinsitio funcional. Gracias a las uniones comunicantes o las gap junctions, ¿sí? En las porciones laterales, precisamente por eso está aquí esto. Bien. Entonces justamente este gráfico está muy bonito porque aquí nos muestra cómo están constituidas en tres dimensiones, ¿no? Entonces aquí está el disco intercalado de este lado y aquí podemos ver cómo es que se interdigitan, les digo, como si fueran unas manitas entrecruzadas, ¿no? Y en estos espacios vamos a encontrar las uniones comunicantes, que son las que van a estar como tal realizando la unión entre célula y célula, y una comunicación interna también. Del otro lado también podemos encontrar desmosomas en las porciones verticales, ¿sí? Entre las puntitas de los dedos de esto están los desmosomas y en las porciones laterales las uniones comunicantes. Ya podemos ver aquí el núcleo y las proteínas dispersas a lo largo del mismo citoplasma. Encontramos gran cantidad de mitocondrias y de retículo endoplásmico rugoso. Bien, justamente aquí se ve mucho mejor estos discos intercalados, ¿sí? Aquí un disco intercalado, otro disco intercalado, disco intercalado. Por aquí hay otro disco intercalado, disco intercalado. Por aquí anda otro disco intercalado. De aquí otro y por aquí otro. Entonces ya aquí creo que con esto se entiende más o menos cuáles son esos discos intercalados. Como pueden ver, las células son estriadas, ¿sí? Tienen muchas rayitas, 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 rayitas. Tienen un núcleo esférico único y alrededor del núcleo está un espacio en blanco, justamente ese es el halo perinuclear. Aquí se ve mucho mejor ese halo perinuclear, ¿sí? Tal vez no lo alcancen a ver o tal vez sí. Yo creo que sí, en el que sí se alcanza a ver. Hay unos pequeños puntitos como amarillos cafés, ¿sí? Que están alrededor del núcleo. Estos de aquí, ¿sí? Y por aquí también. ¿Sí? Esos pequeños puntitos que se alcanzan a ver son gránulos de lipofuscina. Luego los vamos a ir a estudiar a detalle. Bien. Y recuerden, tejido conectivo laxo alrededor de estas células musculares que les va a hacer de endomicio. Músculo cardíaco no tiene ni perimicio ni epimicio. Aquí se ve perfecto cómo son los cortes transversales de estas células cardíacas. Entonces observen, el núcleo está en el medio, ¿sí? Está en el medio,
y cabe alrededor de 2 o 3 veces en la célula, ¿sí? En el diámetro celular. ¿Sí? Entonces aquí esta bolita cabe 1, 2 veces más todavía, teniendo una relación núcleo-citoplasma mayor, ¿no? Entonces el núcleo realmente no es que sea muy pequeño, sino que la célula es grande realmente, ¿sí? Igual por acá, esa célula cabe como 3 veces dentro de su citoplasma. ¿Por qué les menciono esto? Porque al momento de que vemos músculo liso, se puede llegar a confundir, pero la clave aquí es cuántas veces cabe el núcleo. En el caso del músculo liso solamente va a caber una sola vez, ¿sí? No va a caber más veces adentro. Pero en estas celulitas sí caben más de una vez, incluso hasta 5 veces más. Pueden ver espacios en blanco, el endomisio. Y por último, el músculo liso, los leiomiocitos. Acuérdense que el músculo esquelético son rabdomiocitos. Músculo liso, leiomiocitos. Tienen una morfología fusal. Esta es la morfología fusal, recuérdenla, no se les vaya a olvidar. Núcleo central ovalado, un poco alargado, 15 a 50 micrómetros de longitud, y este no tiene fascículos, pero sí tiene capas. Tejido conectivo mínimo en el alrededor. Encontramos en vísceras, tubos, músculo de la pupila, párpado, escroto y folículos pilosos. ¿Cómo se dispone? En capas, acuérdense, capas. Pueden ser circulares, longitudinales, oblicuas. Sin embargo, estas capas no se van a ver bien delimitadas. Por lo tanto, van a estar unas sobre otras con muy poquito tejido conectivo en su alrededor. También van a tener las fibras que se disponen en forma circular, van a conformar esfínteres, y estas estructuras celulares van a tener bandas estrechas en sus uniones para mantenerse pegadas unas con otras. Entonces, aquí se ve mucho mejor esta imagen donde les estaba mencionando que las células musculares lisas no van a tener sarcómeras, no van a tener esa línea C, no van a tener esa línea Z que mencionábamos en la sarcómera. Lo que sí van a tener van a ser cuerpos densos, ¿sí? Entonces, un cuerpo denso por acá, otro por acá, otro por acá. Y de cuerpo a denso van a tener esas fibras, miofibrillas, perdón, de músculos, de miofibrillas musculares, miosina y actina. Las mismas que teníamos en el esquelético. Sin embargo, aquí, pues no van a estar así de Z en Z como un acordeón. Sí, va a ser como una especie de agárrate de la mano con quien puedas, ¿no? Y pues así sucesivamente. Y lo que veíamos es que al momento de contraerse, el núcleo iba a cambiar de forma y lo íbamos a ver como si fuera una espiral, ¿no? Como una especie de colita de cochino, de sacacorchos, ¿no? Un espiralito ahí bien hecho. Las células musculares lisas tienen un núcleo muy bonito, muy alargado, como si fueran un cigarro, ¿no? Alargadito, de esos puros, no de los cigarros Marlboro, ¿no? Un cigarro puro, sí, alargadito. Y si se dan cuenta, no se pueden delimitar dónde está la membrana plasmática. ¿Por qué? Porque están muy unidos entre ellas, ¿sí? Es muy difícil saber dónde empieza una y termina otra. ¿Sí? Lo único que sí vemos son los núcleos, pero todo lo demás de límites celulares no se alcanzan a ver. Y aquí está lo que les mencionaba. En el lado 1, en el número 1, encontramos células que van en una dirección hacia arriba, ¿no? O hacia abajo, ¿sí? Y estas de aquí van en una dirección totalmente opuesta, ¿sí? En lugar de ir hacia arriba, vienen hacia nosotros, ¿sí? Nos están atravesando. Y como pueden ver, estas celulitas tienen una morfología totalmente diferente a la del músculo liso, ¿bien? Hay muy poco espacio entre las mismas, ¿sí? Están muy pegadas entre ellas, casi no hay tejido conectivo en su alrededor. Y el núcleo solamente cabe una vez en su citoplasma, ¿sí? Aquí más de una vez no cabe. Igual aquí no cabe más de una vez, no cabe más de una vez. ¿Por qué? Porque se puede confundir con músculo cardíaco, ¿no? Lo que veíamos. El músculo cardíaco también tiene un único núcleo central, pero en el cardíaco el citoplasma es mayor, ¿sí? El núcleo cabe más de 2 veces incluso. Esta no se alcanzó a ver en la clase porque se ve horrible. Pero esta estructura es como tal el músculo liso, un poco más contraído, no se alcanza a ver ningún espacio entre las células. Podemos ver un poquito las separaciones membranosas, pero no podemos ver dónde empieza ni acaba una. Entonces, eso es el tejido muscular liso. Igual aquí se alcanza a ver un poquito más de fibras de colágeno, ¿sí? Todas estas que parecen rayitas, estos pelitos, son fibras de colágeno. Y estas estructuras alargaditas, ¿sí? Que parecieran una salchicha alargada, ¿no? Sí, una especie de jamón, ¿no? Digo, longaniza. Siempre pienso en comida, ¿no? Este, son los,
leiomiocitos, ¿no? Todo esto es una célula muscular lisa, otra célula muscular lisa, célula muscular lisa, célula muscular lisa. ¿Sí? Como pueden ver, es muy difícil establecer dónde empieza y dónde acaba. La clave aquí son los núcleos, son más alargados, muy irregulares y todos compactados. Miren, aquí está otra morfología de cómo es que se ve. Entonces recuerden, esta es una de las tablas que realizaron de tarea. Y retomando, ¿no? El esquelético, su fibra es cilíndrica, un control voluntario, está ubicado en el músculo esquelético, precisamente en el músculo del movimiento voluntario. Tiene estriaciones, los núcleos son múltiples, alargados. El retículo endoplásmico es prominente, por supuesto, forma triadas y los discos intercalados pues no hay y no tiene regeneración. Tiene reparación, pero regeneración no. El cardíaco, su fibra muscular es dicotomizada como una Y. El control es involuntario. Ubicación en el corazón y las inmediaciones. Estriaciones, por supuesto que sí. Núcleo único esférico central. Retículo sarcoplásmico, forma diadas. Los discos intercalados están presentes y tampoco tiene regeneración. Músculo liso, la fibra tiene forma de fusal, bolillo, ¿no? El control es involuntario, ubicado en las vísceras, estriaciones no tiene, el núcleo es único, alargadito, el retículo endoplásmico tiene, pero no tiene ninguna formación en especial, solamente tiene cuerpos densos, acuérdense, discos intercalados no hay, y este sí se puede regenerar. Bien, entonces con eso llegamos al fin del músculo. Vamos con el tejido nervioso y cerraremos con el conjuntivo. Conjuntivo se imaginarán por qué, es el más pesado de todos, ¿no? Y también esto sirve de repaso para los que no, para mi grupo con el que no pudimos ver este tejido, ¿no? De hecho, es la parte más pesadita, solamente que no vamos a darle tanta vuelta, ¿no? Como lo dimos en clase. Entonces vamos a grabarlo, listo, ya está. Entonces, el tejido nervioso se encarga de generar impulsos y conducirlos rápidamente. Se menciona los libros que hay un cálculo establecido aproximado en el que vamos a tener un billón de neuronas desde que nacemos. Aunque probablemente puedan ser más, pero un billón es lo calculado, ¿no? La neuroglía son las células que van a darle sostén metabólico y físico a las neuronas y van a ser el equivalente al tejido conectivo, ¿sí? Vamos a ver que en el sistema nervioso central no hay tejido conectivo propiamente dicho, ¿sí? Aquí no hay nada de tejido conectivo laxo alrededor, ni perdón, ni fibroblastos, ni nada de eso. Vamos a encontrar otras células en lugar de esas células del tejido conectivo, que van a tener prácticamente la misma función, darle protección. Entonces, los ganglios linfáticos, la circulación linfática va a estar presente, pero en menor medida, precisamente por esa falta de tejido conectivo. Y vamos a dividir anatómicamente al tejido conectivo en sistema nervioso, al tejido nervioso en sistema nervioso central y periférico. El central va a estar en el centro del cuerpo, va a estar contenido por las cavidades óseas, ¿sí? Por el cráneo, por la médula espinal, por el canal espinal de la médula espinal, de la columna vertebral, perdón. El sistema nervioso periférico va a estar constituido por los nervios periféricos y los ganglios asociados a este sistema nervioso central. Y por último, de forma independiente, tenemos al sistema nervioso autónomo, que les mencionaba. Sí lo puede llegar a controlar en cierto sentido el sistema nervioso central. Sin embargo, este puede realizar sus funciones aún sin la presencia del sistema nervioso central, cosa contraria con el periférico. Recuerden que el periférico solamente son los axones de las neuronas que están en el sistema nervioso central, los somas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El sistema nervioso central va a tener el cuerpo neuronal, el soma neuronal. Y en el sistema nervioso periférico vamos a encontrar los axones que vienen de esas neuronas, ¿sí? Asociadas precisamente. Excepción a esta regla, los ganglios asociados, ¿sí? Que son pequeños cerebritos, son ganglios, son pequeñas estructuras que tienen somas neuronales fuera del cerebro, fuera de la médula espinal, que también van a generar sus propios nervios periféricos y como tal,
pues ayudar a realizar sus funciones, ¿no? Y también muchos de estos ganglios pueden ser tanto simpáticos como parasimpáticos a su vez, ¿no? Entonces ahí se complica un poco la cosa, pero de forma sencilla. Autónomo es completamente autónomo del sistema nervioso central. Periférico depende del sistema nervioso central y el central dirige todo. Ay, perdón, ¿por qué no me dicen que no se ve mi pantalla? Bueno, en la grabación sí va a salir. Bien, entonces recuerden esto. Neurona. Eh, la neurona va a estar compuesta por un pericarium, que es el cuerpo neuronal. Y ese cuerpo neuronal va a tener dos partes, ¿no? El soma, ¿sí? Donde está el núcleo, el nucleolo, todo esto. Los organelos importantes de la célula. Y luego va a tener el proceso citoplasmático llamado axón. Ese axón Ese axón va a estar compuesto pues, por algunas estructuras también de la misma célula. Va a tener mitocondrias, va a tener su propio sistema de túbulos propios. Sin embargo, pues no es completamente independiente. A pesar de que es un órgano importante, no es independiente. Bien, el cuerpo neuronal también va a tener en sus mismas constituciones procesos citoplasmáticos. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a ver cuáles son. El que va a estar más predominante en la neurona va a ser las mitocondrias y va a tener abundantísima cantidad de mitocondrias, de lisosomas y de complejo de Golgi. La sustancia de Nissl que estábamos mencionando es un material de tipo granular, ¿sí? Que está formado por el retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? O sea, es un organelo como tal la sustancia de Nissl. Entonces, cuando ustedes les pregunten, ¿qué es la sustancia de Nissl? Ah, es el retículo endoplásmico rugoso. ¿Y qué pasa en ese retículo endoplásmico rugoso? Hay pues los procesos de transducción y traducción del ADN, ¿sí? Ahí se crean nuevas enzimas, nuevas proteínas, en este caso, propiamente de la neurona, neurotransmisores y enzimas para la propia neurona, ¿sí? Proteínas de reparación para la neurona y de mantenimiento para la propia neurona, ¿sí? Entonces, este retículo endoplásmico rugoso es muy activo, muy prominente en todas las neuronas, precisamente porque todo el tiempo están activas, ¿sí? Realmente las neuronas difícilmente descansan como lo hacen las demás células del organismo al dormir, ¿sí? Al dormir incluso las neuronas también pueden estar algo activas, porque algunas que prácticamente nunca descansan, pero pues como tal, pues su actividad metabólica siempre está presente, a eso me refiero, ¿bien? Entonces acuérdense, retículo endoplásmico rugoso es la sustancia de Nissl, material granular. Bien, las neurofibrillas van a ser componentes del citoplasma, ¿sí? del esqueleto de la neurona y está constituido por microfilamentos y microtúbulos, también por algunos centriolos. Y recuerden que los centriolos tienen su importancia en la división celular, sin embargo aquí los centriolos sirven de organización para sobre todo el axón. Bien, el pigmento que van a poder tener estas neuronas puede ser la melanina, en este caso se va a llamar neuromelanina, y la lipofuscina, ¿sí? Que es un pigmento que les mencionaba, es un metabolito que generan las neuronas al momento de que procesan las grasas, ¿sí? Entonces cuando la neurona no tiene azúcar, no tiene glucosa, no tiene glucógeno, ¿qué es lo que va a utilizar después? Las grasas para tratar de obtener energía, ¿no? Recuérdense que las grasas tienen 9 veces más energía que un carbohidrato. Entonces, cuando este ácido graso se utilice por la neurona, pues no va a generar la misma cantidad de energía que un carbohidrato, va a generar más, pero también tiene sus consecuencias. Genera también un metabolito llamado lipofuscina, o sea, un desecho del metabolismo de los lípidos, y este desecho pues se va acumulando en la célula, no lo puede eliminar, ¿sí? Y les comentaba, entre más lipofuscina tenga una célula, sobre todo como una neurona, pues más vieja es, ¿no? En pocas palabras, ¿sí? Una persona joven, un bebecillo, tiene muy poquita lipofuscina en sus neuronas, ¿sí? Porque son nuevas, están naciendo apenas, ¿no?
Y las personas de 80, 90 años pues tienen una gran cantidad de lipofuscina precisamente por eso, ¿no? Porque van envejeciendo y van acumulando estas, digamos, el equivalente a las arrugas, ¿no? En este caso la lipofuscina es eso, o las canas si quieren, ¿no? El conjunto de axones y dendritas se llama neuritas. Y las neuritas pueden ser axón o dendritas. Los axones son un órgano como tal de la neurona. Las dendritas solamente son procesos citoplasmáticos, ¿no? Son como especie de tentáculos que nacen y se deshacen, o sea, crecen y descrecen, ¿sí? Aparecen y desaparecen, ¿no? Como si fueran protrusiones, ¿no? De la neurona, del cuerpo neuronal. Y el axón va a tener su propio citoplasma, su propia membrana plasmática, porque recuerden que los axones pueden llegar a medir metros, ¿no? Más de 10 centímetros, o sea, pueden ser muy largos. Acuérdense que vienen del sistema nervioso central y luego se tienen que ir hasta la punta de sus dedos, ¿no? Hasta la punta de sus deditos del pie, ¿sí? A la puntita del dedo gordo, hasta ahí llega ese axón. Y aquí pues tenemos las principales diferencias. El axón es único, las dendritas son múltiples. El axón se puede ramificar y terminar en porciones axónicas, ¿no? Terminales axónicas. Las dendritas se pueden ramificar de forma indefinida. De ahí que las dendritas sean muy importantes para la creación de nuevas relaciones entre las mismas. El axón siempre va a tener un diámetro uniforme, siempre va a medir lo mismo. Las dendritas disminuyen su grosor, ¿sí? Son como una especie de triángulos o envase. Los axones no van a tener gránulos de níquel, sin embargo las dendritas sí. Y por último, los axones alejan el impulso eléctrico del cuerpo celular y las dendritas lo reciben. Bien, entonces estrictamente hablando, así es la conformación de estas neuritas. También mencionábamos que la mielina es un recubrimiento que está en todos los axones, ¿sí? Esto de aquí en medio es el axón. Y los axones van a tener un cubrimiento. El primer cubrimiento que se forma se va a llamar mesaxón, ¿sí? Que es una invaginación propuesta o hecha por las células que generan la mielina. Y esas células que generan la mielina se llaman células de Schwann y oligodendrocitos, ¿sí? Las células de Schwann las vamos a encontrar en el sistema nervioso periférico y los oligodendrocitos en el central. Las células de Schwann abrazan solamente a un solo axón. Los oligodendrocitos abrazan a muchos axones. Bien. Entonces, esta vaina de mielina se forma cuando la célula de Schwann o el oligodendrocito se para alrededor del axón, lo envuelve y eso le vamos a llamar mesaxón, ¿sí? La primera invaginación. Luego la célula de Schwann va haciendo más capas sobre la misma, sobre ella misma, y genera como tal una especie de cebolla, ¿no? De capas de cebollas encima de la misma, solamente que este caso es mielina. Y así es como se crea como tal esa vaina de mielina. Acuérdense que la vaina es una estructura que contiene una estructura, ¿no? Es una estructura que contiene algo. Sí, como les mencionaba, la funda de una espada, ¿no? Así precisamente eso se llama vaina, precisamente. Por eso de desenvaina tu espada, ¿no? Pues precisamente desenvainarla y sacarla de su cubierta. Y en este caso, pues la vaina es de mielina. Bien, ahora hay partes donde esa célula de Schwann no alcanza a cubrir. Esas partes donde queda vacía la de mielina se llama nodo de Rambier. Y va a tener una conducción saltatoria. ¿A qué se refiere esto? A que la conducción saltatoria va a ser del impulso eléctrico. ¿Sí? En lugar de viajar aquí todo derecho en el axón, esa electricidad, va a ir como si fuera un conejito viajando entre este espacio y el otro espacio y el otro espacio. Se descubrió que este tipo de conducción es mucho más rápida, mucho más efectiva y gasta menos energía, ¿sí? Por lo tanto es mucho más eficiente. Entonces la conducción saltatoria es de las mejores formas en que se puede generar un impulso eléctrico y conducirlo a través de las neuronas. Y es bien importante, porque vamos a ver que hay algunas enfermedades que se llaman precisamente desmielinizantes, como la esclerosis múltiple, donde vamos perdiendo la vaina de mielina y perdemos las funciones precisamente donde lleva la inervación, ¿no? Donde va ese nervio, poco a poco precisamente. ¿De qué está constituida la mielina? Colesterol, fosfolípidos y glucoesfingolípidos. Hay otros axones que solamente tienen el mesaxón, ¿sí? Solamente están envueltos por una pequeña parte de la célula de Schwann o el oligodendrocito,
Y este tipo de axones donde no hay muchas vueltas, solamente hay una, se les llama axones amielínicos, ¿sí? Realmente no hay axones desnudos, simplemente no tienen tantas capas, ¿sí? Y estos se les considera que son las fibras más lentas de su conducción, ¿sí? Son las fibras de tipo C que van a ver en fisiología. Aunque aquí mencionan como un mesaxón, acuérdense que el mesaxón es como tal toda una vueltita. Aquí solamente quedan una pequeña recubierta, ¿sí? Y por eso son amielínicos. No se conforma como tal una cubierta completa. Bien, entonces los mielínicos van a tener un diámetro mayor. ¿Por qué? Porque tienen más mielina. Su conducción es saltatoria y el impulso va a ser más rápido y eficiente. Las capas van a ser concéntricas del neurilema. ¿Y qué es eso? Pues de la que la mielina va a estar en una serie de capas. En los amielínicos van a tener un diámetro corto, pequeño. El citoplasma de las células de Schwann va a ser únicamente lo que los envuelve y va a ser uniforme. La conducción va a ser lenta y muy ineficiente. Bien, de todo lo que estábamos viendo durante las clases, vimos que las neuronas las clasificaban según diferentes parámetros, ¿no? Entonces la que seguramente ustedes pusieron en su tarea y que les revisé y tenían en su tarea, eran según el número de procesos axonales. Entonces, unipolares, bipolares y multipolares. Pero lo que les mencionaba no aplica mucho en histología porque esto es muy, muy confuso, ¿no? ¿Cómo es que van a tener dos polos axonales, ¿no? Se llaman polares porque son polo axonal, ¿sí? De donde sale el axón. Entonces, unipolares, un axón, ¿no? Se entiende muy bien. Bipolares, dos axones. Pues ok, ¿no? Y multipolares, muchos axones, no, realmente no. Después se dieron cuenta de que había solamente un axón en todas las neuronas. En todas, en cualquiera que fuera, siempre solamente había un axón. La diferencia es que el axón estaba de diferente tamaño o se dividía de diferente forma. Y por eso los histólogos utilizan más este tipo de clasificación, la de Golgi. Mencionábamos que la de Golgi tipo 1, las neuronas de Golgi tipo 1 tienen un axón muy largo y los axones del Golgi tipo 2 son más cortos, ¿sí? También por eso estos axones de tipo 2 se les llama interneuronas. Bien, y hablando de axones, también vimos esto. Los nervios periféricos se van a conformar por un conjunto de axones que van a estar estableciendo como tal pues a los nervios que conocen, ¿no? Entonces van a tener en este caso, el esquema es de unas vainas de mielina, o sea, la mielina se tiñó de negro. Entonces ahí están viendo todos esos circulitos negros son vainas de mielina. Y como pueden ver, están agrupados muy parecido, de hecho muy similar a lo que veíamos en tejido muscular, ¿no? De endomicio, perimicio, epimicio. Igual aquí vamos a encontrar esas clasificaciones de tejido conectivo que lo van a ayudar a conformar a los nervios periféricos. Entonces acuérdense, un nervio periférico, ¿sí? Es un conjunto de axones. Nunca vayan a pensar que en los nervios periféricos van a encontrar neuronas. Son una parte de la neurona como tal, ¿sí? Lo que les mencionaba en clase, si les machacan un pedazo de brazo y se llevan el nervio por ahí, lo suturan o lo vuelven a conectar y se repara ese nervio. Pero si les dan un machetazo en su cabeza y matan un montonal de neuronas, esas neuronas ya no se van a reponer, ¿sí? Entonces las neuronas en su soma no se pueden reproducir. Pero si ustedes lesionan un nervio periférico, sí se puede reparar, sí es diferente, son conceptos diferentes. Les ponía el ejemplo de los ajolotitos, ¿no? Les vuelan un pedacito de mano y les vuelve a crecer otra mano, ¿no? Bien increíble. Les vuelan un pedacito de orejita, ¿no? De sus branquias y les vuelve a salir otra nueva. Les vuelan un pedacito de cola y les sale otra cola. Pero ¿qué pasa si les vuelan la cabeza? Ya no les crece otra cabeza, ¿no? Se mueren. Y lo mismo pasa aquí con los nervios periféricos. La neurona, lo más importante es su soma neuronal, ¿sí? El cuerpo neuronal, donde está el núcleo. Entonces, eso es lo importante. La mielina va a estar en los nervios periféricos y de forma rápida, ¿no? Las eferentes van a ser las motoras, las que llevan una acción hacia el final, ¿no? Van del sistema nervioso central hacia afuera. Los aferentes llevan la información hacia adentro, por eso también van a ser sensoriales. Y lo de sensorial es relativo a lo de los 5 sentidos que tienen, ¿no? Gusto, tacto, olfato, oído. Todos esos sentidos reciben información del exterior y la traducen en impulsos eléctricos, ¿sí?
Entonces ustedes tienen calor, pero su cerebro lo está procesando como electricidad. Si ustedes ven color amarillo, color verde, color negro, pero su cerebro solamente recibe impulsos eléctricos, no está recibiendo el color negro, ¿sí? Es un proceso de transducción de energía en la cual pues los sentidos realizan ese proceso, ¿sí? Ustedes sienten algo picoso, algo dulce, pero realmente lo que su cerebro está codificando son impulsos eléctricos, no los sabores como tal. Nosotros ya lo interpretamos como sabor, pero lo que recibe el cerebro son impulsos eléctricos. Y bien, lo que les mencionaba, aquí vamos a tener en los nervios periféricos, pongan mucha atención, son nervios periféricos. Vamos a tener una división de las neuronas, de los axones, también en tejido conectivo. Y es muy parecido, ¿no? Alrededor de un axón con su membrana de mielina, ¿sí? Aquí está muy bien esta imagen, tenemos tejido conectivo laxo. Ese tejido laxo se llama endoneuro, ¿sí? Endoneuro, ¿sí? Envuelve un solo axón. Luego tenemos un conjunto de axones que van a conformar, aquí se llaman fascículos, ¿sí? Y alrededor de cada fascículo vamos a tener tejido conectivo denso y regular, también llamado perineuro. ¿Bien? Y por último, alrededor de todos estos fascículos vamos a encontrar al epineuro, tejido conectivo denso regular. ¿Bien? Ese tejido conectivo denso regular va a ser el que está envolviendo todo el axón. Y les había puesto el ejemplo del pollo, ¿no? En tejido conectivo, ¿no? Ese nervio que se ve ahí en la pechuga del pollo, que es bien tieso, bien difícil de remover, pues es precisamente tejido conectivo denso regular. Además de que tiene los nervios, sí, son estructuras bastante rígidas, muy recias, muy difíciles de triturar cuando lo comemos, ¿no? De hecho, ni se puede masticar. Bien, a la histología, eso es lo que vemos en un nervio periférico. Acuérdense, nervio periférico, axones únicamente. Aquí no vamos a ver los cuerpos neuronales, solamente el axón. Y como tal, si nos acercamos un poco más, vamos a ver como en el medio de estas burbujas rosaditas, ¿sí? De estas eosinofílicas, estos contornos circulares eosinofílicos, en el medio encontramos al axón, ¿sí? Axón, aquí otro axón por aquí, otro axón por acá, ¿sí? Y todo lo que está en su alrededor son las vainas de mielina. En esta imagen sí se puede ver lo que les decía que en el salón no, ¿sí? Estos núcleos más basofílicos, más redonditos, más grandotes, que están alrededor de las burbujas, son las células de Schwann, ¿sí? Célula de Schwann, célula de Schwann, célula de Schwann, célula de Schwann, 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 Schwann. Todas esas basofílicas son células de Schwann. Y si se dan cuenta, hay espacios en blanco entre cada una de esas burbujitas. ¿Qué creen que sea? Pues tejido conectivo laxo, el endoneuro. Si nos vamos un poquito más hacia atrás, pues lo estamos viendo más alejado, ¿no? Entonces, aquí tenemos un fascículo, otro fascículo, otro fascículo. Hay una membranita rosadita, ¿ya vieron? Esos son fibroblastos. Eso es el perineuro, ¿sí? Tejido conectivo denso y regular, conformado por una especie como de salamis, ¿no? Como de pepperoni, si lo quieren ver como una pizza, ¿no? Entonces, esto de aquí es el perineuro, ¿sí? Conforma los fascículos. Y aquí también, perineuro, fascículos. Y aquí adentro, pues el endoneuro. Ahora, el epineuro es este que está aquí abajo, ¿sí? Todo esto de acá, toda esa sección es el perineuro. Un tejido conectivo, pues todavía un poco más específico, ¿no? Todo esto es perineuro, es epineuro, tejido conectivo denso, regular, perineuro, tejido conectivo denso, irregular, y luego aquí adentro el endoneuro, ¿sí? Cada una de esas estructuras circulares va a ser, pues, la vaina de mielina, ¿no? Mielina, mielina, mielina. Y lo que está en el centro, regresamos aquí, tenemos aquí los núcleos, ¿sí? Núcleo, núcleo, núcleo. Células de Schwann en su alrededor, las basofílicas, ¿bien? Muy bien. Ahora, en un corte, estos son cortes transversales. En un corte longitudinal veríamos estas estructuras, ¿sí? Alargaditas. Las células de Schwann son todas estas que están aquí, los núcleos. Y las partes un poco más blanquitas, pues serían el nervio. Pero les digo, tejido nervioso
no se puede ver con hematoxina y eosina, así como tal todas las estructuras. Necesitamos tinciones en especial. Y bien, llegamos ahora sí a la parte final del tejido nervioso, la neuroglía. ¿Sí? Parte de su tarea. Lo que les voy a preguntar en el examen no va a ser nada del otro mundo, solamente las funciones de estas células neurogliales. ¿Sí? En el sistema nervioso central vamos a encontrar estas 4 células: los astrocitos, oligodendrocitos, microglía y el epéndimo. En el sistema nervioso periférico vamos a encontrar estas dos, las células satélite y los neurolemocitos. Los neurolemocitos son esas famosísimas células de Schwann. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer cada una de ellas? Los astrocitos van a dividirse en protoplasmáticos y fibrosos. ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues que va a haber una sustancia gris y sustancia blanca, no sé si la habrán visto, ¿no? Cuando hacen un corte de cerebro, tienen sustancia gris y sustancia blanca. Entonces, la sustancia gris va a estar protegida o van a estar constituidas por los astrocitos protoplasmáticos, y estos son los que van a constituir la principal parte de la barrera hematoencefálica, ¿sí? Los fibrosos también van a hacer su función de barrera, pero estos van a estar en la sustancia blanca, ahí alrededor de los axones. De hecho, buen punto, ¿eh? La sustancia gris son los somas neuronales dentro del propio sistema nervioso central. La sustancia blanca son los axones. Bien. Los oligodendrocitos van a tener la función de generar la vaina de mielina. La microglía van a ser células inmunes, o sea, macrófagos. Las células ependimarias, con los ependimocitos, tanicitos y células del plexo coroidal, todos ellos van a tener la función de secretar el líquido cefalorraquídeo, reabsorberlo, limpiarlo, ¿no? Y estas células ependimarias pues se encuentran recubriendo todos estos lugares, los ventrículos y el canal central de la médula espinal. Por último, en el sistema nervioso central, en el periférico, vamos a encontrar a las células de Schwann, que van a ser la vaina de mielina, y por último a las células satélite, que van a estar alrededor de todos estos axones, o también alrededor de las células ganglionares, o sea, de las neuronas, que van a estar en los ganglios, ¿sí? En los ganglios periféricos que mencionábamos. Bien, entonces, la neuroglía en el cerebro y en la médula espinal va a estar compuesta por todas esas celulitas que acabamos de ver: astrocitos, oligodendrocitos, células ependimarias, microglía, y todas estas son muy pequeñas, ¿sí? Todas las células de la neuroglía son mucho más pequeñas que las neuronas, ¿sí? Aquí el protagonismo, las protas del sistema nervioso central son las neuronas, y de hecho aquí en la imagen las pueden ver de forma bien rápida, y nada más se las describo, no se las voy a señalar, después se las señalo, pero son las células más grandes, las células con un núcleo enorme, y aparte tienen un nucleolo prominente, o sea que tienen una especie de ojito, ya las habrán visto, ¿no? Entonces, aquí hay una neurona, 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 por aquí hay otra, neurona, neurona y más neurona, ¿sí? Todas esas que tienen nucleolo prominente, como un ojito, son las neuronas. Y las células que están mucho más pequeñas, las más chiquititas, que se ven como pulguitas a su alrededor, como esta, como esta, como esta, como esta, como esta, como esta, no esta, ¿no? Como esta de aquí, esta de por acá, todas esas celulitas chiquitas de ahí alrededor son la neuroglía, ¿sí? Astrocitos, oligodendros, ependimocitos, la microglía, todas ellas son mucho más pequeñas que las neuronas, ¿sí? Las neuronas son enormes. Bien. Entonces, por lo menos lo que tiene que ver con sistema nervioso lo vamos a dejar hasta aquí. Todavía falta un poco más, pero es más específico y no tiene caso que lo veamos en el examen. Lo que sí es esto, retomarlo, ¿no? Astrocitos tienen una forma estrellada. Hay dos tipos: protoplasmáticos, que son los que tienen una especie de piecitos, por eso se llaman protoplasmáticos. Tienen un pie en los lechos vasculares, o sea, tienen contacto con la sangre. Y estas células son las que procesan todos los nutrientes y se los dan directamente a la neurona. La neurona nunca tiene contacto con la sangre, ¿eh? Por eso se llama barrera hematoencefálica. ¿Quién hace la barrera hematoencefálica? Los astrocitos protoplasmáticos, ¿sí? También hay células microgliales. Los macrófagos están alrededor de estos vasos sanguíneos, ahí viendo que no haya nada raro, ¿no? Los fibrosos son más chiquitos, más delgaditos, ¿no? Como si fueran puros esqueletos, ¿no? Y se encuentran en la sustancia blanca. Los protoplasmáticos en la sustancia gris.
Miren, esa es la imagen que les ponía de ejemplo para ver la sustancia de Nissl, ¿sí? Entonces aquí tenemos a las neuronas, núcleo grandote, núcleo prominente, núcleo grande, prominente, núcleo grande y su ojito, núcleo grande y su ojito, ¿sí? Todas estas son neuronas. Es un estado, son neuronas embrionarias, ¿eh? Las neuronas más maduras son un poco más pequeñitas y más dispersas, ¿sí? No están tan conglomeradas. Como se dan cuenta, no tiene ninguna relación con las neuronas que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Así todas estrelladitas, bonitas, ¿no? ¿Por qué? Porque los mencionaba, las neuronas no se van a teñir con unas técnicas convencionales X como hematoxilina y iosina, ¿no? ¿Qué es eso? Eso es para nacos, ¿sí? Las neuronas son tan fresas, tan de la alta sociedad, que solamente se van a teñir con tinciones muy específicas. Entre ellas les mencionaba las que están hechas con oro y plata, ¿sí? Son bien, bien especialitas las neuronas. Entonces, esta tinción es con oro, ¿sí? Y si se dan cuenta, se ven obscuras, se ven negritas, negruzcas, pero sí se alcanza a ver como tal esas ramificaciones, ese axón que está por acá. Digo, por acá, este es el axón, las demás son dendritas. Entonces aquí está el axonzote y se va dividiendo hasta prolongaciones, ¿no? El cuerpo neuronal es y todas las demás son dendritas. Entonces solamente así podemos hacer cabida o bueno, a poder ver a estas neuronas. Son bien especiales. Vamos a buscar otras. Nomás para que las vean. Miren, esta de acá es una tinción con oro y esta es una tinción con plata, ¿sí? Entonces, este de aquí es el cuerpo neuronal, es un soma neuronal. Por aquí va el axón grandotote. Y si se dan cuenta, ese axón se va ramificando poco a poco, ¿sí? Entonces son las ramificaciones, las terminaciones axonales. Y por aquí están las dendritas. Esta es una tinción de plata, acuérdense, negra. Y de este lado la tinción de oro. Entonces miren, aquí están las neuronas con su nuclecillo. Y aquí se alcanzan a ver como tal cómo van sacando sus axones. Eso es lo que les mencionaba, que son las que parecen multipolares, ¿no? Porque parece que tienen muchos axones, solamente que es uno y las demás son prolongaciones del mismo axón. Este es un solo axón, solamente que se va dividiendo. Entonces, esa es la diferencia. Y miren, ahí está la radical, la radical comparativa, ¿sí? Entonces, este tipo de tinciones son de impregnación, así se les llama, ¿eh? Impregnación con sales pesadas o metales pesados, o sea, las que tienen oro o plata. Y las otras, las clásicas, las humildes hematoxilina y iosina, pues son las de coloración por continuidad. O sea, nada más se pegan y listo, eso es todo. ¿Sí? No hay nada de especial, ¿no? Lo que mencionábamos de ácido con básico, básico con ácido, ¿sí? Entonces aquí podemos ver cómo es que se ve tristemente con hematoxilina y iosina, ¿no? Un núcleo, un ojito, un núcleo prominente, citoplasma eosinofílico, ligeramente basófilo, ¿no? Pero pues nada más triste, ¿no? Porque no hay mucha especificidad. Menos que ustedes ven esta imagen en hematoxilina y iosina y dicen, ¿dónde están las neuronas que me prometieron? ¿Sí? ¿Dónde están? ¿Por qué tienes tantos filtros en tus fotos? No te pareces, ¿no? Entonces miren, qué desagradable, ¿no? Qué decepción. Pero realmente pues así son las cosas, ¿no? Entonces aquí podemos ver, acuérdense, las formas más fáciles de ver al microscopio con tejido neuronal, pues son las neuronas, las que nunca vamos a tener que estar diciendo qué son o no qué son. Esta siempre va a ser una neurona, 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 neurona. ¿Por qué? Acuérdense, son los núcleos muy grandes, núcleo prominente, son las únicas celulitas que tienen un ojito que nos están viendo. ¿Bien? Bueno, entonces al microscopio también, toda esta parte que se ve rosadita, ¿sí? Todo esto eosinofílico, ligeramente moradito, ¿no? Pero más rosadito todo esto, tendiendo a un gris, ¿no? Más o menos, ¿no? Bueno, depende de cómo lo vean en sus compus, ¿no? Todo esto que se ve un marcito, todo, mar, o sea, de estructura grande, todo esto se le llama en general neurópilo, ¿sí? Neurópilo, ¿sí? Ahí lo van a encontrar en los libros, neurópilo. ¿Y qué es el neurópilo? El conjunto de los axones, dendritas y la neuroglía, precisamente. Donde no hay neuronas es neurópilo. Todo esto es neurópilo. Y listo. Por lo menos en tejido nervioso, en generalidades, ahí lo vamos a dejar. Luego vamos a ver el sistema nervioso central, que es lo complicado, ¿no? Las capas de la corteza cerebral, cerebelar.
Sin embargo, pues en este caso no tiene tanto sentido que las empecemos a revisar. Y aparte de que ya es demasiada información, ¿no? Para el primer parcial. Por lo menos ahorita ya hicieron un repaso, que es la sustancia de Nisil, retículo endoplásmico rugoso, las neuronas grandes con un núcleo prominente y un nucleolo también bien prominente. Son células con un ojito, ¿no? Como Mike Wazowski, ¿no? Aquí está, con sus dos patitas, ¿no? Aunque algunas parecen que tienen antena. Muy bien. Listo. Por último, vamos con tejido conectivo. Sí, ya para terminar, ya llevamos 1 hora y media, pero pues, un resumen de un mes de clases, ¿no? Ujú. Muy bien. Entonces, en tejido conectivo lo más importante es esto. Que ustedes recuerden siempre que el tejido conectivo es aquel que une y sostiene los elementos de un órgano de forma metabólica y mecánica, ¿sí? Y la principal función de todo tejido conectivo, producir matriz extracelular, ¿sí? De allí nos vamos directamente hacia las funciones del tejido conectivo, digo, hacia la clasificación de tejido conectivo que era esta, ¿no? Tejido conectivo propiamente dicho y de allí el especializado. Hasta ahorita solamente nos hemos quedado... Profe, no sabía nada. Ay, perdón, qué bueno que me dicen. Voy. Ah, qué bueno que me dicen, sí, mejor díganmelo porque igual que hace rato. Yo como loco y ustedes sufriendo, no ven nada. Ahí está. Ajá, entonces acuérdense de esto. Tejido conectivo propiamente dicho es el único que hemos visto. Laxo, denso, regular e irregular. El mucoide y el mesenquimatoso pues se parecen al laxo, realmente son muy parecidos. La diferencia es que el laxo va a tener células maduras y el mucoide embrionario va a tener células inmaduras, células madre multipotenciales, ¿no? Esa es la principal diferencia. Entonces, para regresar un poquito y vean lo que les estaba diciendo aquí, acuérdense, llena los intersticios, sostén metabólico y mecánico, producen su matriz extracelular y de ahí la clasificación que vimos. Propiamente dicho, es por ahora lo único que necesitamos saber. Ya después vamos a ver sangre, vamos a ver cartílago, vamos a ver hueso, pero primero quédense con el propiamente dicho. Entonces acuérdense también de esto. Fibras, célula, sustancia fundamental. Fibras, célula, sustancia fundamental son los principales componentes del tejido conectivo. ¿Sí? Son los únicos componentes, pues. Bien, vamos a llamarle a las fibras y a la sustancia fundamental matriz extracelular. Bien, y lo que veíamos, ¿quién produce la matriz extracelular? Las células del tejido conectivo. Y en este caso, la principal célula que vamos a tener generadora de esta matriz extracelular va a ser nuestro hermosísimo y queridísimo fibroblasto. ¿Sí? Entonces acuérdense, fibroblastos, células que producen la matriz extracelular en el tejido conectivo propiamente dicho. Son células fijas que tienen la función de estar generando este tejido conectivo. También se les llama células reticulares, tienen una morfología fusiforme, el núcleo es aplanado, su cromatina es punteada, es laxa, y su núcleo es grande con muchos nucleolos prominentes. ¿Sí? Entonces acuérdense de qué veníamos todo esto, lo que veíamos en cordón umbilical, ¿no? Teníamos a esta célula que parecía una especie de lagartija, ¿no? Que era la célula mesenquimatosa, y de la célula mesenquimatosa íbamos a desprender pues, todo lo del tejido conectivo, ¿no? La célula del tejido conectivo propiamente dicho, el fibroblasto, las células especializadas como el osteoblasto, la célula endotelial, mesotelial, los adipocitos y los condroblastos vienen de la misma célula madre, ¿sí? Son primas, son hermanas prácticamente, solamente que pues son más, sí, son hermanas precisamente, son de la misma madre, ¿no? Muy bien, entonces acuérdense, células intrínsecas van a ser las fijas, las que se quedan ahí, las residentes, ¿no? Las que están en el tejido conectivo propiamente dicho para siempre, solamente están ahí. Y las células móviles o transitorias o inmunes van a ser las que llegan desde la sangre al tejido conectivo. ¿Para qué? Para realizar su función inmune, para la inflamación, para destruir bacterias como los macrófagos, ¿no? Eso es lo que es su función, destruir bacterias. En el caso
En el caso de los plasmocitos, pues estar generando anticuerpos. Los monocitos son el paso anterior a los macrófagos. Eosinófilos, aquí también faltan los neutrófilos, ¿sí? Las plaquetas, todas ellas no son del tejido conectivo, sin embargo, la pueden llegar a encontrar, los pueden llegar a encontrar en el tejido conectivo. Bien, entonces nos quedamos que los fibroblastos son la principal célula. Y acuérdense aquí, en tejidos maduros lo que dice blastos son los que están secretando matriz. Entonces, osteoblastos, condroblastos, fibroblastos, todos ellos no son células madre, son células que están produciendo matriz. Bien, y cuando estas células dejan de producir matriz, reciben el nombre de citos, ¿no? Fibrocitos, osteocitos, condrocitos, todos ellos citos son células que ya no están produciendo matriz. Bien, también hay unas células que tienen una función doble, ¿sí? Que a la vez que son fibroblastos, también son células contráctiles. En su citoplasma vamos a encontrar actina y miosina que también van a generar una especie de contracción y estas son muy útiles, son precisamente para la reparación de tejidos, ¿sí? Son las que van a estar ayudando a que esa cicatriz vaya cerrando poco a poco. Bien, son pluripotentes. Las células mesenquimatosas son ramificadas, indiferenciadas, estrelladas, de morfología estrellada, y son precisamente las células madre de todo el tejido conectivo. Acuérdense de esa célula mesenquimatosa que parecía una lagartija, ¿no? Desde arriba. También hay células pigmentarias del tejido conectivo que producen melanina. Las vamos a encontrar en la coroides, en el iris, en la piel, ¿sí? Todas ellas que generan melanina. Esta melanina la producen en su citoplasma a partir de unas estructuras que se llaman melanóforos, ¿sí? Son vesículas de secreción a partir de tirosina. Los adipocitos son células que guardan grasa, tienen una morfología poligonal que pareciera como si fuera un anillo, ¿sí? Como cualquier anillo que se pone en su dedito, de ese tipo de anillos, no de otros anillos, ¿sí? Anillos de dedo. Tienen una gota de grasa en su interior y así es como nosotros lo íbamos a diferenciar, ¿no? Que parecían como una especie de burbujas, estas sí parecían burbujas. Entonces aquí vamos a tener también los macrófagos, que estos son parte de un sistema llamado fagocítico mononuclear, que no es otra cosa más que pues meramente macrófagos que están en un solo órgano. Bien, en el caso del tejido conectivo propiamente dicho, los macrófagos que se encuentran aquí se llaman histiocitos, ¿sí? O también plasmatocitos, pero el término más bonito es histiocitos, ¿sí? Células del tejido conectivo macrófagas. Pueden ser fijos o móviles, o sea, tanto pueden quedarse dentro del tejido conectivo hasta su muerte, como pueden regresar a la circulación linfática, no a la sangre, van a la linfa. Pero evidentemente después la linfa también vuelve a la sangre, pero primero van a la linfa, pasan a los ganglios linfáticos. Por eso les pongo aquí fijos, pues no siempre pueden llegar a la circulación linfática y volverse a incorporar. Son redondos, de núcleo pequeño, cromatina densa, riñonada, ¿sí? Citoplasma basófilo. De esto no se preocupen, lo vamos a ver en el tema de sangre. Y la característica es que los macrófagos pueden formar células gigantes, ¿sí? Estas se pueden fusionar unas con otras para hacer un macrófago más grande. Según su ubicación podemos llamarles de diferente forma. En el caso de los macrófagos que están en el hígado, se llaman células de Kupffer. En el caso del hueso, osteoclastos. En el caso de la piel, células de Langerhans. En el caso de la placenta, de Hofbauer. En el caso del sistema nervioso, microglía. En el caso de los pulmones, neumocitos tipo 3 o macrófagos alveolares o células polvosas incluso, ¿no? También tenemos los mastocitos que tienen una gran cantidad de histamina. Son redondos, ovalados, se pueden teñir de rojito y van a ser quimiotácticos para los eosinófilos y los neutrófilos también. Los linfocitos van a tener la función de reconocer cosas extrañas, sobre todo anticuerpos, antígenos, y de ahí ellos producen los anticuerpos, ¿sí? Pueden ser linfocitos B o T, son de este lado, Este es otra cosa, el B es otra cosa. Ahora sí, de este lado, los eosinófilos tienen gránulos ácidos y por eso es que se ven rositas, eosinofílicos, que tienen gran importancia en las reacciones alérgicas y en las infestaciones por parásitos, ¿sí? Los gránulos de estas celulitas tienen un factor para matar parásitos.
Los plasmocitos no es otra cosa más que linfocitos B que ya están produciendo anticuerpos, ¿sí? Tiene un citoplasma basofílico, pequeño redondo, su núcleo es redondito y también ahí mencionan que tiene una morfología como si fuera una rueda de un automóvil, ¿no? Así como con el rin de un automóvil, mejor dicho. La cromatina va en grupos en su periferia, es eso. Aquí en esta parte tienen los cuerpos de Russell, que no es otra cosa que el complejo del aparato de Golgi, y produce anticuerpos. ¿Sí? Los plasmocitos van a ser las células más importantes que van a estudiar en inmunología. Muy bien. Pasamos con la última parte, que esta creo que no los vi con todos, pero de todas maneras lo revisamos. Entonces, el último componente, además de las fibras de colágeno, que esas sí me las voy a saltar, es la sustancia intercelular. ¿Sí? También lo estábamos llamando como sustancia fundamental. Esta tiene una gran cantidad de agua y esta agua se va a quedar unida gracias a los proteoglucanos, a los glucosaminoglucanos y a las glucoproteínas. Los glucosaminoglucanos sulfatados más importantes son el condroitín, el dermatán, el queratán y el heparán sulfato. ¿Sí? Entonces así los pueden encontrar. Condroitín sulfato, dermatán sulfato, queratán sulfato, heparán sulfato. Los glucosaminoglucanos no sulfatados son el ácido hialurónico y el ácido de condroitina o condroitínico. Bien, lo que les mencionaba, el ácido hialurónico es muy frecuente en los bebecitos, ¿no? De ahí, no es que maten a los bebés para que ustedes tengan ácido hialurónico, sino que es un componente muy nutritivo que podemos generar a partir de glucosaminoglucanos. Bien, y por último, las glucoproteínas, laminina, fibronectina, condronectina, osteonectina, protocolágeno, procolágeno, todas esas proteínas que vamos a estar viendo a lo largo de los tejidos conectivos especializados son glucoproteínas, ¿sí? Que mantienen unidas las sustancias. Como tal, estos son los pegamentos, ¿sí? Estos atraen agua, los protoglucanos y glucosaminoglucanos, o sea, dan volumen, pero los que mantienen unidas las estructuras en el tejido conectivo son estas glucoproteínas. ¿Sí? Acuérdense, glue en inglés es pegamento, ¿no? Glue, glucoproteínas, son las que realizan el proceso de pegar las cosas. Bien, esto lo vamos a dejar un poquito de lado. Repasamos esto. Los tejidos conectivos propiamente dichos. El laxo va a estar constituido por muchas células, mucha sustancia fundamental y muy poquito contenido de fibras. Bien, ¿dónde lo vamos a encontrar? En el endomicio, en el endoneuro, ¿no? También lo acabamos de ver, hipodermis, en la dermis, red papilar, el estroma de las glándulas, ¿sí? Acuérdense que el estroma de las glándulas es la parte que sostiene las glándulas, ¿sí? La lámina propia del tubo digestivo, ¿sí? Esto es la lámina propia del tubo digestivo, donde hay muchas celulitas, eso es el tejido conectivo laxo. Otra va a ser el tejido conectivo denso regular. Este lo vamos a encontrar en ligamentos, músculos, tendones, fascias, aponeurosis, ¿sí? En el pericardio fibroso. Todo esto es tejido conectivo altamente compactado que genera sus estructuras rígidas, ¿sí? En la córnea incluso vamos a encontrar este tipo de tejido conectivo denso regular. Muchas fibras, poca matriz extracelular, pocas células y las fibras van en una sola dirección, muy compactadas. El tejido conectivo denso y regular es muy parecido al anterior, solamente que las fibras van en desorden, ¿no? Hay muchas fibras, pocas células, poca sustancia fundamental y las fibras van en diferente disposición. En este caso, acuérdense que los espacios en blanco son muy prominentes porque se deshidrata, no se contrae esa zona, no es porque realmente haya tanto espacio. Bien, ¿dónde lo vamos a encontrar? En las vainas de los músculos, en las cápsulas de las glándulas, en la esclerótica, en el periósteo, en la adventicia, en el perimicio, ¿no? En el perineuro, todas esas estructuras tienen denso y regular. Muy bien. Dentro de estos tejidos conectivos, pues estamos viendo que pueden ser densos, pueden ser reticulares, pueden ser mucoides, pero eso tiene que ver sobre todo con su función. Y hicimos un ejercicio en el salón, ¿no? Donde estábamos viendo cuáles son las características de cada uno de estos. Laxo, muchas células, mucha sustancia fundamental, y pocas fibras. Denso, tanto irregular como regular, las fibras son abundantes,
La matriz extracelular y células son disminuidas y las fibras en el regular son paralelas, en el irregular son de morfología pues irregular, ¿no? En todas direcciones. Y en el mucoide embrionario es exactamente igual en su conformación al laxo, salvo que las células son embrionarias, son células madre. En el laxo ya son células pues maduras, digamos, ¿no? De cierta forma maduras. Aunque se cree que los fibroblastos se pueden diferenciar en cualquier otra célula después, pero pues ya están maturadas, ¿no? Ya no es necesario que haya generación de un nuevo órgano, pues a lo que me refiero. Bien. Entonces, estas son las imágenes que estábamos viendo. Aquí los adipocitos, tejido conectivo denso regular, tejido conectivo denso irregular, otro denso regular. Aquí un denso irregular, ¿sí? Por aquí uno mucoide, ¿sí? O bueno, embrionario. Y aquí también uno denso irregular. Por último, acuérdense, una regla de la vida, ¿no? Debajo de todo epitelio hay un tejido conectivo laxo que lo sostiene, ¿sí? Así como esa frase de detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, pues igual aquí. Detrás de todo gran epitelio hay un gran tejido conectivo que le da sustento y que le permite seguir viviendo, ¿sí? Muy atinada esta referencia. Aquí está un epitelio de qué tipo transicional, ¿ya vieron? Unas celulitas cúbicas por acá, una aplanadita por acá, otras aplanaditas por acá. Entonces ahí pueden ver muy bien ese epitelio de tipo transicional o urotelio. Tejido conectivo laxo en esta zona donde hay muchas celulitas y debajo de este tenemos uno denso irregular. Muy bien. Aquí tenemos otra vez tejido denso irregular, ¿sí? Con todas las fibras de colágeno, muy poquitas células. Esta estructura de acá es un nervio periférico encontrado en un órgano, ¿sí? Entonces por aquí las vainas de mielina todas cortaditas, un poquito difíciles de reconocer, yo lo sé, pero no se preocupen, eso no viene en el examen. Esto ya lo habíamos adelantado en la práctica. Los epitelios cúbicos simples, como se ven aquí en tiritas cortadas, y los espacios entre cada una de esos entre cada una de esas tiras, pues es el tejido conectivo laxo que los rodea o que les da sostén. Bien, aquí el músculo, el endomicio, ¿sí? El perimicio, ¿sí? Endomicio. Creo que ya. Muy bien. Entonces, dejar de compartir porque ya me cansé. ¿Dudas? ¿Alguien tiene alguna aclaración? ¿Algo que no le haya entendido? Hemos acabado. Ay, pues qué bueno que se quedaron. Repasen, estudien. Les voy a subir ahorita los test que hicimos de los 4 tejidos y el examen diagnóstico por los que no lo hayan hecho. Entonces ya saben, cualquier cosa y me van mandando mensaje y nos estaremos viendo el día de mañana. Creo que todos los veo mañana, si no me equivoco. Entonces cuídense mucho y nos estamos viendo. Adiós. Profe, una pregunta. A ver, Para el segundo B, ¿cuándo va a aplicar el examen? En la hora de clase o cuando nos toca laboratorio? ¿segundo qué? Segundo B. ¿B? Ah, no, Ajá. con todos va a ser en hora clase. Ah, ok, ok, gracias. Sí, con todos hora clase. Todos a las 7. Bueno, excepto los del D, que ellos tienen a las 11, creo, si no me equivoco. Pero todos los demás a la hora clase. ¿Va? Entonces ya saben cualquier cosa y me mandan mensaje por Insta y siempre estoy de chismoso. Profe, gracias. Adiós, descansen. Ay. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Los estoy saludando y no me ven, creo. ¿Verdad?